¿Sientes que hay una presencia extraña en tu hogar? ¿Has notado discusiones frecuentes, ansiedad inexplicable o una atmósfera pesada que parece no tener causa natural? La palabra de Dios nos ofrece claridad en medio de estas tinieblas. Efesios 6:12 declara: «Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este versículo revela que muchas batallas que enfrentamos tienen un origen espiritual. Hoy veremos cómo identificar y expulsar toda influencia demoníaca que busca operar en tu hogar. Te mostraremos cómo utilizar la autoridad que Dios te ha dado para librar tu casa y tu vida del poder del enemigo. No se trata de superstición, sino de una guerra espiritual real. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Algunas casas no necesitan una remodelación, necesitan una liberación. Tal vez lo has sentido. No importa cuánto limpies, no importa cuántas veces enciendas una vela aromática o pongas música relajante, hay una atmósfera que no cambia. Discusiones que se repiten, tensiones que no se explican, insomnio que parece no tener raíz médica, pensamientos oscuros que aparecen sin invitación. En ciertos hogares, el problema no es físico, es espiritual. Y la palabra de Dios nos revela una verdad que muchos prefieren ignorar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Este versículo no fue escrito como una metáfora. Es una advertencia clara, un recordatorio de que hay batallas que no se ven, pero que afectan todo lo que somos y lo que vivimos. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no solo sanaba enfermos y enseñaba con autoridad, también expulsaba demonios. Lo hizo en las sinagogas, en las calles, en las casas. No se trataba de escenas teatrales, eran intervenciones urgentes para restaurar lo que el enemigo había contaminado. Hoy, aunque muchos cristianos viven como si el mundo espiritual fuera una historia del pasado, las tinieblas continúan operando en las sombras. Y el primer paso para librar tu hogar de su influencia es abrir los ojos. Discernir. Reconocer que no todo lo que sucede entre cuatro paredes tiene una explicación natural. Hay una historia en Marcos 9 que revela mucho más de lo que parece a simple vista. Un padre desesperado lleva a su hijo a Jesús. El muchacho sufría convulsiones, echaba espuma por la boca, caía al suelo como muerto. Su vida era tormento. Los discípulos habían intentado ayudarlo, pero no pudieron. Cuando Jesús ve la escena, no diagnostica una condición médica, no pregunta por el historial familiar. Él reprende al espíritu inmundo que estaba atormentando al joven y dice algo impactante: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Marcos 9:29. Esto nos muestra que hay niveles de influencia demoníaca que requieren un discernimiento profundo y una preparación espiritual mayor. No todo lo que parece una crisis emocional o física lo es. A veces, detrás de lo visible, se esconde una presencia que debe ser enfrentada con la autoridad de Dios. Muchos hogares están bajo opresión sin saberlo. No hay manifestaciones espectaculares, pero sí síntomas constantes. Peleas que estallan sin sentido, hijos que no pueden dormir, sueños perturbadores que se repiten noche tras noche. Personas que sienten una presión en el pecho al entrar en ciertas habitaciones o que experimentan miedo inexplicable al estar solas. Todo esto puede ser evidencia de una presencia espiritual que ha encontrado lugar. Y la Biblia nos muestra que donde hay oscuridad, no es porque la luz se haya apagado, sino porque alguien ha permitido que las tinieblas entren. Jesús no solo enfrentó estos espíritus en personas individuales. En ocasiones, una casa entera era afectada. En Lucas 11, Él habla de un espíritu inmundo que, al salir de una persona, busca descanso y no lo encuentra. Entonces dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Lucas 11:24. Note bien que ese espíritu se refiere al cuerpo, o al espacio,
como mi casa. Eso implica posesión, apego, derecho legal. Cuando el espíritu regresa, encuentra el lugar barrido y adornado, pero vacío, sin resistencia, sin presencia divina que lo impida. Y no solo vuelve, sino que trae consigo otros 7 peores. El estado postrero se vuelve más grave que el primero. ¿Qué nos enseña esto? Que el enemigo busca habitar, establecerse, echar raíces. Y si encuentra una puerta abierta, no dudará en pasar. Pero, ¿cómo llega a habitar una casa un espíritu de maldad? No siempre se trata de brujería explícita o rituales oscuros. A veces es por negligencia espiritual, por falta de oración, por prácticas aparentemente inofensivas que abren portales espirituales. La palabra nos advierte: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Y dar lugar no significa invitarlo conscientemente. A veces basta con ignorar las señales, con normalizar la violencia emocional, con tolerar lo que Dios ya condenó. Recuerdo el caso de una familia que vivía en una hermosa casa. Todo parecía estar en orden, pero cada vez que se cruzaba la puerta, una sensación pesada los invadía. Las discusiones eran constantes, la salud emocional de los hijos comenzaba a deteriorarse y una sombra de depresión se instaló sin explicación. Visitaron médicos, psicólogos, incluso intentaron cambiar de rutina. Nada funcionaba, hasta que alguien les habló de la posibilidad de una influencia espiritual. Comenzaron a orar, a ayunar, a declarar la palabra de Dios en cada habitación. Quemaron objetos que habían traído de viajes sin saber que estaban consagrados a prácticas ocultas. El cambio fue progresivo, pero real. La atmósfera del hogar se transformó. Las tensiones desaparecieron, el sueño volvió, la paz reinó. Y comprendieron algo esencial: no estaban locos, estaban siendo oprimidos. Así como hay casas físicas con problemas estructurales ocultos, humedad detrás de las paredes, fallas eléctricas que no se ven, también hay hogares con grietas espirituales. Y esas grietas permiten el ingreso de lo que no pertenece. Por eso es tan importante aprender a discernir. No con miedo, sino con discernimiento. No con superstición, sino con verdad bíblica. En 1 Corintios 12:10 se nos habla de los dones del Espíritu, y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. Es un don poco mencionado, pero vital. Porque muchas veces lo que parece ser un problema emocional es, en realidad, una batalla espiritual. Y si no se combate con las armas correctas, no se gana. El apóstol Pablo también nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Eso significa que muchas veces la presencia del enemigo no es evidente. Se manifiesta en forma de distracciones constantes, de adicciones que parecen inofensivas, de relaciones que drenan la fe. Incluso puede disfrazarse de entretenimiento, de música, de objetos que traemos al hogar sin saber su carga espiritual. Por eso debemos estar atentos. La atmósfera de tu casa importa. Lo que permites que entre por la televisión, por internet, por conversaciones, por costumbres heredadas, todo construye o contamina. Hay un pasaje en Josué 7 que ilustra esto con fuerza. El pueblo de Israel había sido derrotado por un enemigo pequeño, a pesar de haber ganado batallas mayores. Josué, confundido, consulta a Dios, y el Señor le revela que alguien del pueblo había tomado objetos prohibidos, el anatema, y los había escondido en su tienda. Un solo acto de desobediencia había traído derrota a todo el campamento. A veces, un solo objeto, una sola práctica, una sola actitud escondida puede dar acceso a la derrota espiritual. Y hasta que no se remueve el anatema, la victoria no regresa. Dios desea que tu hogar sea un santuario, no un campo de batalla. Pero para que eso ocurra, es necesario examinar. Mirar con ojos espirituales. Preguntarle al Espíritu Santo qué cosas deben ser removidas. Y sobre todo, reconocer que no estás solo, que el Señor ha prometido su presencia a los que le buscan. En Isaías 59:19 se nos dice: cuando el enemigo venga como un río,
el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Esa bandera es la señal de su autoridad, su cobertura, su victoria. Si en este momento sientes que hay algo que no está bien en tu hogar, no lo ignores. No lo expliques como estrés, como coincidencia o como un mal momento. Pide discernimiento, ora, abre la palabra, busca consejo espiritual, porque lo que se revela se puede vencer, pero lo que se oculta se fortalece. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La verdad es que no todo lo que te oprime es tu culpa. No todo lo que sientes es producto de tu mente. Hay un mundo espiritual operando en paralelo al nuestro, y Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado armas, discernimiento y autoridad para actuar. Este primer paso, discernir, es clave, porque sin él se combate a ciegas. Pero cuando el discernimiento llega, la luz entra, y las tinieblas no pueden resistirla. Hoy puede ser el comienzo de una transformación radical. No porque alguien venga a orar por ti, no porque compres un aceite especial o recites palabras mágicas, sino porque decides abrir los ojos, reconocer la guerra y alinear tu vida y tu hogar con la verdad de Dios. Esa decisión lo cambia todo, porque donde hay discernimiento, hay dirección, y donde hay dirección de Dios, hay victoria asegurada. ¿Estás listo para ver con nuevos ojos lo que ha estado frente a ti todo este tiempo? Esta batalla no es imaginaria, es real, pero también lo es el poder de aquel que vive en ti. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Hay una verdad que el enemigo teme profundamente cuando un hijo de Dios descubre la autoridad que le ha sido otorgada. El poder de las tinieblas no se sustenta en su fuerza, sino en nuestra ignorancia. Mientras no sepas quién eres en Cristo, vivirás como si fueras víctima, aun cuando has sido llamado a ser vencedor. Pero la palabra no deja lugar a dudas. En Lucas 10:19, Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta declaración no es simbólica, es legal, es espiritual y es irrevocable. Fue pronunciada por el mismo Hijo de Dios, no para un grupo selecto, sino para todo aquel que camina bajo su nombre. Cuando hablamos de echar fuera demonios y librar un hogar de su influencia, no nos referimos a fórmulas humanas ni a rituales religiosos vacíos. Nos referimos al ejercicio real y efectivo de una autoridad concedida por el cielo. Jesús no dijo que oráramos para que Él expulsara a los demonios por nosotros. Dijo que nosotros lo haríamos en su nombre. En Marcos 16:17 afirmó: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios». No dice los pastores, ni los profetas, ni los ancianos. Dice los que creen. Porque el poder no radica en el cargo, sino en la fe y en la identidad espiritual que recibimos al ser hechos hijos de Dios. El problema es que muchos creyentes viven como si fueran huérfanos. Conocen la salvación, pero desconocen la autoridad. Han sido redimidos, pero no caminan en dominio. Y mientras la autoridad no se ejerce, el enemigo continúa usurpando territorio. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos 5:17. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinar en vida no es una metáfora poética. Es un llamado a ejercer dominio espiritual, a gobernar sobre lo que Dios nos ha confiado, incluyendo nuestros hogares. Jesús dio ejemplo de esto desde el inicio de su ministerio. En Marcos 1, cuando entró en la sinagoga de Capernaum, un hombre poseído por un espíritu inmundo comenzó a gritar. No fue necesario provocarlo. La sola presencia de Cristo lo inquietó. Y con una sola orden, Jesús lo reprendió, y el espíritu salió de él. No hubo forcejeo, ni dramatismo, ni largas repeticiones. Solo una palabra con autoridad. Los que estaban allí se asombraron y decían: «¿Qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Marcos 1:27. Esa misma autoridad ha sido transmitida a su iglesia. No fue una manifestación exclusiva de su divinidad, sino una manifestación del poder del reino de Dios que Él enseñó a sus discípulos a ejercer. En Mateo 10:1, leemos que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. No les dio solo conocimiento, les dio autoridad. La autoridad espiritual no se basa en el volumen de la voz ni en gestos externos. Se basa en el reconocimiento del reino. Así como un oficial de tránsito puede detener un vehículo con solo levantar su mano, no por su fuerza, sino por el respaldo legal que representa, así también el creyente tiene poder sobre las tinieblas cuando actúa en el nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. El problema es que el enemigo reconoce la autoridad real y se ríe de la fingida. En Hechos 19 encontramos a los 7 hijos de Esceva, que intentaron expulsar un demonio usando el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Pero el Espíritu les respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre poseído saltó sobre ellos, los dominó y los hirió. Este episodio no está en la Escritura por casualidad. Es una advertencia. El nombre de Jesús no es una palabra mágica. Es un poder delegado que se activa solo cuando hay identidad, obediencia y respaldo espiritual. La autoridad no se improvisa, se fundamenta en la comunión con Dios y en la vida consagrada. El enemigo teme al creyente que conoce su posición, no porque sea especial, sino porque está cubierto por la sangre del Cordero y se mueve bajo la legalidad del reino. Apocalipsis 12:11 declara que los creyentes vencen al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo establece la victoria legal y nuestra palabra de fe activa esa victoria en lo visible. Por eso, cuando se trata de liberar un hogar, lo primero no es gritar ni buscar ayuda externa, es reconocer quién eres, quién vive en ti y bajo qué autoridad actúas. Juan 1:12 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Esa potestad no es simplemente un título, es una investidura espiritual. El enemigo puede burlar a los religiosos, pero no puede resistir a un hijo de Dios que habla desde la convicción de su identidad. El problema es que muchos oran como esclavos y no como hijos. Claman como si no tuvieran acceso, como si dependieran de la voluntad de terceros. Pero la Biblia enseña que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esa confianza es la base de la autoridad. Una casa no se libera con temor, se libera con convicción. Cuando el creyente se pone de pie, toma la palabra y declara con fe lo que Dios ya ha dicho, el infierno tiembla. No por la persona, sino por la presencia que lo respalda. El apóstol Juan escribió: «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». 1 Juan 4:4. Esta verdad debe estar grabada en el corazón de todo creyente que enfrenta oposición espiritual. No hay demonio, no hay principado, no hay maldición que pueda resistir al poder que habita en un hijo de Dios que camina en santidad y habla con autoridad. La autoridad espiritual no es para los momentos de emergencia solamente, es para vivir en ella diariamente. No es algo que se activa solo cuando hay un problema, es una postura espiritual constante. Romanos 8:37 afirma: «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». No dice que lo seremos, dice que ya lo somos. Esa identidad debe reflejarse en nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras acciones.
Una casa que está bajo la cobertura de alguien que ejerce su autoridad en Cristo no es terreno fácil para las tinieblas. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo: «Id, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia». Mateo 10:8. La liberación no es una función opcional del creyente, es parte de su mandato. La guerra espiritual no es un tema de interés, es una realidad para todo aquel que ha sido llamado a establecer el reino de Dios. Y ese reino no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. El poder se manifiesta cuando hay autoridad ejercida en obediencia. La Biblia no presenta a Jesús como un salvador pasivo. Lo presenta como un rey victorioso que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Esa victoria no fue parcial, fue total. Y ahora, ese mismo Jesús vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id». Mateo 28:18-19. El mandato de ir y ejercer autoridad nace del reconocimiento de que Él reina sobre todo poder. No hay excepción. Y si Él reina y nosotros somos su cuerpo, entonces la autoridad de Cristo se extiende a través de nosotros. Comprender esto transforma por completo la manera en que enfrentamos la oscuridad. Ya no se trata de defenderse, sino de avanzar. Ya no es solo resistir, sino desalojar. En Santiago 4:7 se nos instruye: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La resistencia eficaz nace de la sumisión total, porque nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Esta es una ley espiritual inquebrantable. La obediencia fortalece la voz del creyente, la rebeldía la debilita, y el enemigo lo sabe. Por eso, antes de levantar tu voz contra las tinieblas, asegúrate de estar posicionado en luz. No se trata solo de conocer la doctrina, se trata de caminar en ella. La autoridad no se hereda por tradición, se manifiesta por comunión. Cuando una vida está rendida a Dios, cada palabra que se pronuncia en su nombre lleva peso. Y cuando esa palabra se levanta contra el enemigo, las cadenas se rompen, las puertas se abren y la luz entra. El hogar no necesita gritos, necesita verdad, no necesita fórmulas, necesita autoridad. Y esa autoridad está disponible para ti. Si crees, si te sometes, si caminas en santidad y hablas con fe, las tinieblas no tendrán lugar. Porque mayor es el que está en ti, porque has sido comprado con sangre, porque no fuiste llamado a temer, sino a gobernar, y porque el reino de Dios no está lejos, está dentro de ti. Quien entiende su autoridad deja de pedir permiso para avanzar, deja de temer a las sombras y comienza a encender la luz. Porque cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad, el cielo respalda, el infierno retrocede y la casa se convierte en territorio santo. Esa es tu herencia, y es tiempo de caminar en ella. No se puede liberar una casa sin antes cerrar las puertas que permitieron la entrada del enemigo. La guerra espiritual no comienza al enfrentar al demonio cara a cara, sino al reconocer cómo se le ha dado acceso. Porque el reino de las tinieblas no opera sin permiso. Busca derechos legales, grietas espirituales por donde entrar y establecerse. El apóstol Pablo escribió con claridad: «Ni deis lugar al diablo». Efesios 4:27. Esta advertencia no es teórica, es una instrucción urgente. Implica que sí es posible abrir espacios, incluso de manera inconsciente, y que una vez abierta la puerta, el enemigo no pedirá permiso para entrar, sino que tomará posesión hasta que se le confronte con verdad y autoridad. Desde el principio de la historia bíblica, la humanidad ha tenido la capacidad de elegir entre obedecer a Dios
o ceder a otras voces. En el huerto del Edén, Adán y Eva no abrieron la puerta al enemigo con violencia, sino con un acto sutil de desobediencia. Satanás no irrumpió. Fue escuchado, considerado y finalmente creído. Y cuando la palabra de Dios fue sustituida por el engaño, el pecado entró, y con él la separación, la vergüenza y el dominio de las tinieblas. Génesis 3 no solo narra una caída, revela un principio espiritual. Donde la voz de Dios es ignorada, la voz del enemigo encuentra espacio. Hoy, muchas puertas se abren de la misma forma, no con rebelión manifiesta, sino con permisividad. La cultura contemporánea normaliza prácticas que deshonran a Dios y al mismo tiempo insensibilizan el discernimiento espiritual. La influencia demoníaca rara vez se presenta de forma grotesca. Generalmente se disfraza de entretenimiento, de tradición, de curiosidad. En Deuteronomio 18:10, 12, Dios advierte a su pueblo que no practique hechicería, adivinación, ni consulta a los muertos, porque son abominación ante el Señor. Y no se trata de una lista antigua sin relevancia. Cada uno de esos elementos sigue activo hoy, aunque bajo nombres diferentes. Lo que antes era llamado hechicería, hoy se promueve como espiritualidad alternativa. La adivinación se presenta como consejo esotérico. La consulta a los muertos se disfraza de conexión emocional. Pero la raíz sigue siendo la misma, una búsqueda de poder o conocimiento fuera de Dios. Cada objeto que trae una carga espiritual contraria a la palabra, cada práctica que invoca fuerzas ajenas al Espíritu Santo, cada hábito que alimenta la carne por encima del espíritu, se convierte en una grieta. Y cuando esas grietas no son cerradas, el enemigo las aprovecha para establecer influencia. El libro de Josué relata cómo, después de conquistar Jericó, Israel fue derrotado en Jai por causa de un solo pecado oculto. Acán había tomado lo prohibido, lo escondió en su tienda y trajo maldición sobre todo el campamento. No se trataba solo de una falta personal. Lo que estaba dentro de su casa contaminó todo su entorno. La derrota no fue por falta de poder, sino por presencia de pecado no confrontado. La pureza espiritual del hogar es una responsabilidad que no se puede delegar. Así como se protege una casa físicamente cerrando puertas y ventanas, el espíritu del hogar debe ser protegido activamente. No basta con orar si se sigue permitiendo que ciertos contenidos, actitudes o elementos sigan presentes. La oración no neutraliza el pecado tolerado. La cobertura espiritual se sostiene cuando hay obediencia. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece una secuencia clara. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La sanidad espiritual del entorno comienza con el arrepentimiento y el abandono de lo que deshonra a Dios. Muchos hogares han perdido su paz no por ataques directos, sino por concesiones continuas. Lo que comenzó como una película inofensiva terminó generando pesadillas. Lo que fue un juego de mesa terminó abriendo curiosidad por lo oculto. Lo que parecía una simple costumbre heredada resultó estar vinculado a prácticas paganas. La ignorancia no exime del impacto espiritual. El enemigo no opera por lo que tú sabes, sino por lo que tú permites. Por eso el profeta Oseas declara: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Oseas 4:6. El conocimiento de la verdad es lo que permite cerrar puertas, romper vínculos y restaurar la atmósfera espiritual de una casa. Una puerta abierta no siempre es un objeto físico. A veces es una actitud persistente. La falta de perdón, por ejemplo, se convierte en un terreno fértil para la amargura, y la amargura, cuando se arraiga, abre paso a la opresión. Hebreos 12:15 advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Lo que comienza como una ofensa no sanada
puede transformarse en una influencia destructiva que contamina a toda la familia. La amargura no se queda estática, crece, se manifiesta y afecta el ambiente. El orgullo es otra grieta peligrosa. El enemigo fue expulsado del cielo por causa del orgullo, y aún hoy opera a través de esa misma raíz. Donde hay autosuficiencia, donde no hay dependencia de Dios, donde se confía más en la lógica humana que en la dirección del Espíritu, hay vulnerabilidad. Santiago 4:6 afirma: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La resistencia divina no permite el avance espiritual. Y donde no hay gracia, hay espacio para la opresión. El hogar que no se humilla ante Dios se expone, incluso sin darse cuenta. Las palabras también abren puertas. Proverbios 18:21 declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Maldecir, criticar constantemente, declarar ruina o fracaso, no son solo hábitos negativos, son confesiones espirituales que dan forma al ambiente. Un hogar donde se habla constantemente con dureza, donde se murmura, donde se pronuncian juicios en lugar de bendiciones, es un hogar que pierde su cobertura de paz. Las palabras crean atmósferas, y cuando esas atmósferas son tóxicas, el enemigo encuentra libertad para operar. El orden del hogar también refleja el orden espiritual. Dios es un Dios de orden, y donde hay caos continuo, desorganización extrema y negligencia persistente, puede haber más que un problema de hábitos. Puede haber un desorden espiritual que se ha normalizado. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un entorno donde reina el desorden continuo puede necesitar más que una limpieza externa. Puede requerir una revisión espiritual profunda. A lo largo de las Escrituras, el Señor instruyó a su pueblo a separar lo santo de lo profano. En el tabernáculo, en el templo, en la vida diaria del creyente. Esa separación no es legalismo, es protección. La santidad no se trata solo de moralidad, se trata de territorio. Lo que se consagra a Dios se convierte en propiedad exclusiva de Él, y lo que no se consagra queda vulnerable. En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, algo que Dios no había mandado, y fueron consumidos. Esto nos recuerda que no todo lo que parece espiritual es aceptable. La adoración sin obediencia no protege. El uso de elementos religiosos sin comunión con Dios no produce cobertura. Solo lo que está alineado a la palabra tiene respaldo celestial. Por eso, la revisión espiritual del hogar debe ser intencional. Se debe examinar qué se permite, qué se practica, qué se tolera. No con paranoia, sino con discernimiento. No con legalismo, sino con reverencia. Cuando el pueblo de Israel regresó del exilio, Nehemías instruyó al pueblo a limpiar no solo las calles, sino también los corazones. Restauraron muros, pero también restauraron el pacto. Leyeron la ley en voz alta, lloraron por su pecado y renovaron su compromiso con Dios. Porque la restauración externa sin renovación interna no es duradera. Un hogar que quiere ser libre debe convertirse en un altar. No basta con sacar lo que está mal. Hay que llenar el lugar con la presencia de Dios. La limpieza sin consagración no garantiza protección. Jesús advirtió en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca descanso, y si encuentra la casa barrida pero vacía, regresa con otros más perversos. La clave no es solo sacar, sino llenar. Pero antes de llenar, hay que cerrar las puertas. Y para cerrar, hay que identificar. El Espíritu Santo no revela para avergonzar, sino para redimir. Él guía a toda verdad, y esa verdad incluye mostrar lo que ha estado oculto, no para condenar, sino para liberar. Donde el pecado ha sido tolerado, la gracia llama al arrepentimiento. Donde se han hecho concesiones, la luz de Dios trae claridad. Y donde hay disposición para corregir, hay poder para restaurar. Cerrarle la puerta al enemigo
no es una decisión emocional. Es una acción concreta que nace del temor de Dios y del deseo de vivir en santidad. No se trata de vivir con miedo a cada objeto o palabra, sino de caminar con conciencia espiritual. Lo que se permite en el hogar debe honrar al Señor. Lo que se mantiene en el hogar debe estar sometido a su palabra, porque solo lo que está bajo su autoridad está protegido por su presencia. Una casa no se libera por casualidad, se libera por decisión. Y esa decisión comienza cuando se cierran las puertas que nunca debieron abrirse. Dios no exige perfección, pero sí exige entrega. Donde hay disposición, hay restauración. Y cuando la casa es consagrada, el enemigo no tiene más lugar, porque la luz no negocia con las tinieblas, la expulsa. Definitivamente. Cuando una casa ha sido contaminada espiritualmente, no basta con reconocer el problema ni cerrar las puertas abiertas. El siguiente paso es inevitable y decisivo: limpiarla con profundidad, establecer orden en lo invisible, restaurar el terreno con autoridad. En la guerra espiritual no hay espacio para la neutralidad. Cada espacio que no está consagrado a Dios se vuelve territorio disponible para que otro lo ocupe. Por eso, la purificación espiritual no es un acto simbólico ni un simple deseo. Es una confrontación directa, un ejercicio intencional de poder delegado, una operación de rescate sobre cada ambiente que fue afectado por la presencia del enemigo. La casa no se limpia con buenas intenciones, se limpia con la palabra, con oración, con discernimiento y con fuego del Espíritu. La Escritura enseña que donde hay oscuridad, la luz no llega a negociar, llega a desalojar. Cuando Jesús entró en los lugares donde había espíritus inmundos, su sola presencia provocaba reacción. En Lucas 4, 33, 36, se nos dice que en una sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo. Cuando Jesús habló, el espíritu gritó, fue reprendido y salió. No hubo un debate, ni un proceso emocional, ni una intervención prolongada. Hubo autoridad. Cuando la luz de Cristo se activa, lo oculto se sacude. Lo que estaba cómodo empieza a manifestarse. Lo que se resistía a ser visto queda expuesto. La purificación espiritual comienza con una presencia que incomoda a las tinieblas. Ese principio sigue vigente. Cuando se decide liberar un hogar, lo primero que debe establecerse es la supremacía de Cristo. No es la fuerza humana la que expulsa al enemigo, es el reconocimiento del señorío de Jesús. La sangre del Cordero es la marca de propiedad que el enemigo no puede falsificar. En Éxodo 12, Dios instruyó a su pueblo a marcar con sangre los dinteles de sus casas. No era un acto supersticioso, era un acto profético. Cuando el destructor pasaba, no podía tocar lo que estaba bajo la señal de la sangre. Hoy, esa sangre sigue siendo eficaz. No sobre madera, sino sobre corazones, sobre familias, sobre espacios donde la presencia de Dios es bienvenida con reverencia. Purificar una casa no significa imponer reglas rígidas ni caer en ritualismos vacíos. Significa desalojar lo que no pertenece al reino de Dios. Todo lo que no glorifica al Padre, todo lo que ha sido usado para invocar lo profano, todo lo que porta una carga espiritual contraria, debe ser confrontado. Hechos 19:19 describe cómo muchos que habían creído en el mensaje del Evangelio trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. No los vendieron, no los guardaron por si acaso, los destruyeron, porque entendieron que la nueva vida en Cristo no puede coexistir con los vínculos antiguos. La limpieza espiritual no es negociable, es radical, porque lo que no se arranca de raíz vuelve a crecer. La oración es la herramienta fundamental en este proceso, pero no cualquier oración. No aquella que simplemente ruega protección, sino la que declara con autoridad lo que la palabra ha establecido. Jesús enseñó que sus palabras son espíritu y son vida. Por eso, cuando se ora, no se hace desde la emoción, sino desde la posición. En Mateo 16:19, Jesús dijo,
Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad no es decorativa, es operativa. Lo que se declara en obediencia a la palabra tiene respaldo celestial. Cuando un creyente ora y declara la limpieza del hogar en el nombre de Jesús, los cielos actúan. La limpieza espiritual también incluye restaurar el altar familiar. Donde no hay adoración, hay vacío. Y donde hay vacío, hay espacio para la contaminación. La adoración no es un acto musical. Es una postura del corazón que reconoce a Dios como supremo. En 2 Crónicas 5, cuando los levitas y cantores adoraban en unidad, dice el texto que la gloria del Señor llenó la casa de Dios y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar, porque la gloria del Señor la había llenado. Esa atmósfera no era psicológica, era real, palpable, transformadora. Cuando un hogar se llena de la presencia de Dios, lo impuro no puede permanecer. Porque el Espíritu Santo no comparte espacio con lo profano. La alabanza es una de las formas más poderosas de cambiar el ambiente espiritual. No como una técnica, sino como una declaración viva de quién reina en ese lugar. En el Salmo 22:3 se dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso significa que cada vez que se exalta su nombre, Él se manifiesta. Y donde Él se manifiesta, el enemigo retrocede. La alabanza no es para animar el alma, es para abrir los cielos. En momentos de guerra espiritual, adorar no es una opción, es una estrategia. No se trata de cantar por cantar, sino de establecer la atmósfera donde el reino de Dios se manifiesta con poder. La palabra también es esencial en la purificación del hogar. No hay espada más eficaz. Efesios 6:17 la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada versículo declarado con fe se convierte en un arma que corta lo que estaba atado, que rompe lo que estaba oculto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones, respondió con escritura. Escrito está, fue su declaración constante. Y con cada palabra, el enemigo fue obligado a retroceder. Así también, cuando se declara la Escritura en un lugar donde ha habido opresión, se establece un nuevo gobierno. No es la voz del miedo la que reina, es la voz del Creador. El ayuno también tiene un papel importante, no porque modifique a Dios, sino porque afina el espíritu. Jesús enseñó que ciertos géneros de espíritus no salen sino con oración y ayuno. El ayuno no es debilidad, es concentración. Es una forma de decir, nada me sostiene más que la presencia de Dios. Es una práctica que purifica, que expone, que libera. No se trata de castigo corporal, sino de preparación espiritual. Un hogar que ha sido purificado con oración, alabanza, palabra y ayuno es un territorio que empieza a respirar un nuevo aire, una atmósfera santa, impenetrable para las fuerzas del mal. El ambiente físico también debe ser santificado. Cada rincón de la casa debe ser tocado por la oración. Las habitaciones, los pasillos, los objetos que han estado presentes durante los momentos de opresión deben ser sometidos al señorío de Cristo. No porque haya poder en las paredes, sino porque el ambiente refleja lo que se permite. El aceite es usado en la Escritura como símbolo de consagración. En Éxodo 40, Moisés ungió el tabernáculo y todo lo que había en él para santificarlo. La unción con aceite no es mágica, es simbólica. Es una forma visible de decir, este lugar está apartado para Dios. Y cuando se hace con fe, se activa lo invisible. El acto externo confirma la decisión interna. El territorio es declarado como propiedad exclusiva del reino de los cielos. No debe olvidarse que esta limpieza no es solo para desalojar lo malo, sino para establecer lo correcto. La casa debe ser un lugar de comunión, de paz, de verdad. No basta con retirar lo impuro. Se debe instaurar el orden divino. Que en la sala se hable vida, que en la cocina se comparta gratitud,
que en los dormitorios se declare descanso bajo la protección del Altísimo. En Deuteronomio 6:9, el Señor instruyó a su pueblo a repetir sus palabras en casa, al acostarse, al levantarse, al caminar, a escribirlas en los postes, a llevarlas en la mente y en el corazón, porque la palabra debía ser el centro de la vida cotidiana. Así también hoy, la limpieza espiritual requiere una inmersión en los principios de Dios, no como un evento aislado, sino como un estilo de vida que transforma lo ordinario en terreno santo. La purificación espiritual es tanto un acto como un proceso. Se inicia con determinación, pero se mantiene con constancia, porque lo que se limpia debe cuidarse. El enemigo no renuncia fácilmente a lo que considera suyo. Pero cuando ve que la casa no solo fue purificada, sino también armada, resguardada, llena de presencia divina, entiende que no tiene más derechos. El hogar no es solo un refugio físico, es un altar continuo. Y donde hay altar, hay fuego. Y donde hay fuego, las tinieblas no pueden resistir. Nada de esto puede hacerse sin fe. Hebreos 11:6 enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada acción de limpieza espiritual debe nacer de la convicción de que Dios está presente, de que su poder es real y de que su palabra es suficiente. No se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer lo que Él ha dicho, porque el poder no está en el método, sino en la obediencia. Este proceso no debe enfrentarse con temor. El que purifica su casa lo hace desde la victoria. No limpia para ver si funciona. Limpia porque sabe que la victoria ya fue ganada en la cruz. Colosenses 2:15 lo afirma. Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. La limpieza espiritual no busca una victoria, aplica la victoria que ya fue conquistada. Es un acto de fe y de afirmación. Es proclamar que lo que era territorio de opresión, ahora es lugar de gloria. Así, cada palabra pronunciada en oración, cada canción levantada en alabanza, cada pasaje leído en voz alta, cada objeto retirado, cada esquina consagrada, se convierte en parte de una batalla que ya tiene resultado asegurado. Porque cuando una casa se alinea al reino de Dios, todo cambia, la atmósfera cambia, la paz vuelve, la presencia se manifiesta, y lo que antes era campo de batalla, ahora se convierte en habitación de su gloria. Esa es la meta, y está al alcance de quienes caminan en fe, en obediencia y en santidad. Una casa que ha sido limpiada espiritualmente necesita algo más que estar libre de la influencia del enemigo. Necesita estar llena de la presencia de Dios. Jesús fue claro al enseñar que el espíritu inmundo, una vez expulsado, vaga por lugares secos buscando descanso. Y si al regresar encuentra la casa desocupada, barrida y adornada, vuelve con otros 7 espíritus peores, y el estado final resulta más destructivo que el inicial. Esta advertencia registrada en Mateo 12, 43, 45 no es un símbolo poético, es una verdad espiritual que señala un principio ineludible. La liberación sin consagración es incompleta. Lo que no se llena con la luz inevitablemente será ocupado nuevamente por la oscuridad. La vida consagrada no es una opción para quien ha sido liberado, es una necesidad vital, porque el enemigo respeta la autoridad, pero persiste ante el descuido. Donde no hay vigilancia, hay vulnerabilidad. Por eso, consagrarse a Dios no es un acto puntual, sino una postura continua del alma que decide caminar rendida a la voluntad del Padre. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa entrega es la base sobre la cual se edifica una vida que no solo ha sido limpiada, sino también sellada por la presencia divina. Una casa que ha sido librada debe convertirse en un lugar de adoración constante, no por emoción, sino por convicción. El ambiente debe estar impregnado de una devoción sincera, una búsqueda real, una obediencia que se refleja en los hábitos y decisiones diarias.
Josué lo declaró con firmeza al decir: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Esa decisión fue más que una declaración inspiradora, fue un acto de pacto. Un pacto que se traduce en estilo de vida, en priorizar la palabra, en santificar los espacios con la verdad, en hacer del hogar una extensión del altar. La Escritura revela que no basta con expulsar al enemigo si no se restaura el altar. El profeta Elías, antes de clamar fuego del cielo, primero reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Solo después de esa restauración pudo orar, y entonces el fuego descendió. Primero Reyes 18:30-38. Esto enseña que sin altar restaurado no hay fuego genuino, y sin fuego el enemigo regresa. La consagración, por tanto, es el fuego que mantiene a raya las tinieblas. Es el sello que dice: este lugar ya tiene dueño, esta familia ya tiene pacto, este corazón ya tiene Señor. Vivir consagrado no implica perfección, pero sí implica entrega. El creyente que ha sido librado no puede volver a los hábitos antiguos. No puede permitir que el descuido espiritual vuelva a gobernar. Jesús enseñó que nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se rompe peor. Mateo 9:16. Así también, no se puede introducir vida nueva en un estilo de vida que no ha sido transformado. El que ha sido limpiado debe ahora caminar en novedad de vida. Efesios 4:22-24. Lo expresa al decir que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La consagración también implica santificar el lenguaje, los pensamientos, las intenciones. Proverbios 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón del hogar no es solo su ambiente, sino el estado espiritual de quienes lo habitan. Si el corazón permanece dividido, la casa permanece inestable. Pero cuando hay unidad en la entrega, cuando la familia decide honrar a Dios con integridad, se establece un cerco espiritual que protege, que guarda, que bendice, porque Dios no habita donde no se le honra, pero se manifiesta poderosamente donde hay adoración sincera. Consagrarse también implica resistir la tentación constante de volver atrás. El pueblo de Israel, aun después de haber sido liberado de Egipto, muchas veces deseó regresar. No porque Egipto fuera mejor, sino porque la mente no había sido transformada. Romanos 12:2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La renovación mental es esencial. No basta con expulsar lo malo. Se necesita pensar diferente, hablar diferente, vivir diferente. La casa consagrada es aquella donde cada decisión refleja la obediencia al Espíritu Santo, donde la rutina diaria está alineada al propósito eterno. El Espíritu de Dios busca habitar, no solo visitar. Por eso, donde encuentra un ambiente limpio pero indiferente, no se establece. Pero donde hay hambre, donde hay búsqueda, donde hay consagración, Él se derrama. En Juan 14:23, Jesús dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él». La morada no es temporal, es permanente. Dios no desea solo intervenir en momentos de crisis, quiere habitar. Y donde Él habita, no hay lugar para otro Señor. La vida consagrada se convierte en un testimonio que protege al hogar, porque cuando la luz permanece encendida, los rincones no vuelven a llenarse de sombras. Y aunque la guerra espiritual nunca cesa, la victoria se sostiene cuando se camina en fidelidad. 2 Corintios 10:4-5. Enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero esas armas solo son efectivas en manos limpias, en corazones rendidos, en vidas consagradas. Porque la batalla se gana cuando la obediencia es completa. Una casa verdaderamente libre es aquella que no deja espacio al regreso del enemigo.
Y eso solo es posible cuando la presencia de Dios no es ocasional, sino constante. Cuando la adoración no es emocional, sino sacrificial. Cuando la fe no es superficial, sino profunda. Y todo eso se logra en la vida consagrada, en el compromiso continuo, en el fuego que nunca se apaga. Como decía el mandato dado a Moisés respecto al altar, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6:13. Ese fuego es la señal de un hogar que ha sido limpiado, sellado y establecido bajo el gobierno del Altísimo. La libertad espiritual no se conserva por accidente, se protege con vigilancia. El enemigo no se resigna fácilmente a perder territorio. Aunque haya sido desalojado, siempre buscará una oportunidad para regresar, no con la misma forma, pero sí con la misma intención. La Escritura es clara. La vida cristiana es una carrera, una lucha, una batalla constante en la que solo vence quien permanece en guardia. Efesios 6:11 nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque el adversario no descansa y su estrategia es siempre astuta, progresiva, silenciosa. Por eso, una casa que ha sido liberada debe mantenerse espiritualmente armada, gobernada por la verdad, sostenida en la oración y encendida en comunión. No basta con haber echado fuera al enemigo. Lo crucial es impedir su retorno. La vigilancia espiritual comienza por el corazón y se extiende al hogar. Jesús advirtió que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero también dijo que Él vino para dar vida, y vida en abundancia. Esa abundancia solo se experimenta cuando se vive con atención espiritual. No se trata de miedo, se trata de conciencia. La presencia de Dios no es solo un evento glorioso, es una necesidad diaria. La oración debe ser constante, la lectura de la palabra innegociable, la obediencia práctica. Mantener la victoria espiritual exige disciplina interior. Pablo escribió a los corintios que él mismo se disciplinaba, se golpeaba el cuerpo y lo ponía en servidumbre, no fuera que habiendo predicado a otros, él mismo fuera descalificado. 1 Corintios 9:27. Esa determinación es el reflejo de una vigilancia intencional, porque el enemigo no siempre ataca con fuerza, muchas veces lo hace con desgaste. Busca agotar la fe, normalizar el pecado, adormecer la conciencia. Por eso, el creyente que ha sido liberado debe vivir como soldado, como atleta, como siervo fiel que no baja la guardia. La armadura de Dios no es una metáfora literaria, es una instrucción práctica. Efesios 6 describe cada parte con claridad: verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra y oración. Cada pieza representa una dimensión de la vida cristiana que debe estar activa. Donde una sola parte falta, la protección se debilita. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo. El yelmo de la salvación guarda la mente. La espada del Espíritu corta lo que amenaza. Y la oración en todo tiempo mantiene la comunicación con el comandante. Este equipamiento no se usa ocasionalmente. Debe estar puesto siempre. También es fundamental discernir los ciclos de ataque. El enemigo suele intentar regresar en momentos de debilidad, distracción o transición. Después de una victoria espiritual, muchas veces hay relajación, y esa relajación abre espacio al descuido. Jesús fue tentado después de haber ayunado 40 días. El enemigo esperó el momento de mayor debilidad física para presentar su oferta, pero Jesús resistió con la palabra. Así también, cada creyente debe estar atento a los momentos en que su ánimo flaquea, su rutina cambia o su enfoque se dispersa. Es ahí donde la vigilancia se prueba. No hay vigilancia sin perseverancia. Gálatas 6:9 nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La victoria espiritual no es solo echar fuera demonios, sino vivir de forma que no puedan volver. Es andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Es renovar la mente cada día,
hablar vida, rechazar el temor, cultivar la paz, alimentar la fe. Un hogar vigilante es un hogar donde la presencia de Dios no es un recuerdo, sino una realidad constante. Así se mantiene lo que se ganó. Así se guarda lo que fue restaurado. Porque lo que Dios ha limpiado, el enemigo no tiene derecho a tocar, a menos que el creyente se lo permita. Y quien permanece en la luz no teme a las tinieblas, porque el que está en Cristo ha vencido. Y el que vela con diligencia permanece firme hasta el final. Cuando una casa es transformada por la presencia de Dios, no solo se limpia, se convierte en un faro. Porque la liberación no es el final del proceso, es el inicio de una nueva misión. El hogar que ha sido restaurado por el poder del Espíritu Santo está llamado a ser un lugar de refugio, un punto de impacto, una antorcha que disipa las tinieblas a su alrededor. No fuiste liberado solo para estar en paz, sino para que tu entorno sea alcanzado por esa misma luz. Isaías 60:1. Proclama: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La casa que resplandece es aquella que no se esconde, que no se conforma, que no guarda en silencio lo que Dios ha hecho. Hay territorios espirituales esperando ser reclamados, familias enteras esperando que alguien se levante con autoridad, comunidades enteras sometidas al miedo y la confusión, esperando que una casa llena de la gloria de Dios se convierta en señal y en respuesta. Ya no se trata solo de mantener limpio tu espacio, sino de extender esa cobertura, de orar no solo por los tuyos, sino por los que aún están en tinieblas, de declarar libertad no solo dentro, sino también fuera, porque el propósito de Dios siempre es expansión. Jesús dijo que una lámpara no se enciende para esconderse, sino para alumbrar a todos los que están en casa. Mateo 5:15. Tu hogar ha sido escogido para ser un lugar de gloria, de sanidad, de proclamación, y cuando Dios establece su reino en una casa, esa casa se convierte en tierra santa. Desde allí se intercede, se forma, se conquista. No vuelvas atrás, no bajes la guardia, pero sobre todo, no te conformes, porque lo que comenzó como liberación personal está llamado a ser liberación territorial, y cuando tu casa brilla, muchos encuentran el camino de regreso a la presencia del Padre. Esa es tu asignación, y el cielo ya la ha activado.